La psicología como ciencia. Lo primero que deberíamos buscar es una definición de psicología. Sin embargo, no existe una única definición para esta ciencia, y si bien muchas de ellas se acercan más a ella, ¿para qué sirve la psicología? Nosotros preferimos adherir a las funciones que la abordan a pleno, acercándonos a qué es la psicología. Entonces esbozamos la siguiente definición como la que describe con mayor fidelidad su significado. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. De acuerdo con esta definición, conoceremos por qué se dice que la psicología es una ciencia. Una ciencia debe tener como propósito la investigación de hechos y la determinación de las leyes que los rigen. Pero además, una ciencia tiene siempre objetos que debe estudiar y métodos que utilizar para conocer a fondo esos objetos. Siguiendo con nuestro razonamiento, es difícil advertir que la psicología tiene entonces un objeto y un método de estudio. Pero, ¿qué son un objeto y un método de estudio? Un objeto de estudio es todo aquello que deseamos estudiar y el método de estudio es aquella herramienta que utilizamos para estudiar al objeto. Actualmente se considera como principal objeto de estudio de la psicología al hombre y al método es la observación de su conducta. Etimológicamente, la palabra psicología significa tratado del alma, porque en su origen, desde la filosofía de Aristóteles y más tarde de Santo Tomás, tuvo como objeto de estudio el alma. Ambos pensaban que el hombre era una unidad sustancial formada por el cuerpo y el alma. Hoy en día sabemos que la psicología se ocupa de estudiar las acciones humanas, y esto lo aborda a través del comportamiento y los procesos mentales que subyacen en ellas. Se interesa especialmente en la investigación del aprendizaje, la atención, la motivación, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, las emociones, las relaciones interpersonales, la personalidad y sus trastornos, los grupos y la influencia de la sociedad y la cultura en el desarrollo humano. Pero como la respuesta a ¿qué es el hombre? No es unívoca, o sea, no hay una sola respuesta, sino muchas y a veces contradictorias, opuestas que no tienen nada que ver una con la otra. Surgen distintos enfoques en psicología que constituyen las diferentes escuelas y corrientes. Vamos a nombrarlas brevemente ya que nos ocuparemos con mayor detenimiento más adelante, cuando veamos los diversos temas psicológicos y cómo los estudian cada una de las diversas escuelas psicológicas. El conductismo fue una tendencia dominante en la psicología entre 1920 y 1960, aproximadamente, sobre todo en los Estados Unidos y otros países anglosajones. El principal exponente de esta escuela fue John Watson, quien propone que el objeto de estudio de la psicología debe ser medible y observable. Por eso que la conducta humana es el objeto de estudio privilegiado, ya que puede ser observada, medida, controlada con procedimientos experimentales. El conductismo postula de esta manera una psicología objetiva y experimental, es decir, solo se estudia lo que se ve, no los procesos internos de la persona, y eso que se ve es la conducta manifiesta. La psicología experimental surge aproximadamente en el año 1879 y fue creada por Wilhelm Wundt, quien en la ciudad de Leipzig crea el primer laboratorio de psicología experimental. Esta concepción psicológica, creada por él, se conoce en el mundo como estructuralismo, porque su objeto de estudio era la estructura de la conciencia humana, y su método experimental era la autoobservación controlada o introspección. La mayoría de sus trabajos fueron sobre las sensaciones, en especial la visión. También se dedicó a estudiar el tiempo de reacción, la atención, los procesos emocionales y los procesos asociativos de la memoria. El psicoanálisis, creado por Sigmund Freud, tiene sus orígenes en preocupaciones surgidas en la práctica clínica. Las características generales del modelo psicoanalítico son la concepción de la vida psíquica como eminente inconsciente, es decir,
La actividad del hombre no puede ser explicada por medio de la lógica racional, sino a partir de la lógica del inconsciente. La importancia del periodo infantil en la formación de la personalidad adulta, el papel de la sexualidad en el desarrollo psicológico, estas cosas no fueron tenidas en cuenta por las escuelas anteriores, sobre todo por el conductismo, el cual no considera al inconsciente como algo que se pueda estudiar científicamente, o sea, algo objetivo y observable. Un elemento fundamental en su método terapéutico es la atención que le presta a las manifestaciones provenientes del inconsciente, como los actos fallidos, sueños, fantasías, etc. La Gestalt fue desarrollada en Alemania entre los años 1920 y 1930. Es llamada también teoría de la forma, y fue fundada por Max Ferheimer. Sus principales representantes son Wolfgang Keller, Kurt Kofka y Kurt Lewin, quienes sostienen la importancia de la totalidad, forma o Gestalt, en cuanto al estudio de la percepción del objeto en los seres humanos. Ellos expresan que en la percepción lo que se capta como dato primero es un todo, una estructura donde los miembros se hallan organizados jerárquicamente. La psicología cognitiva surge a finales de 1950 como una disciplina que intenta estudiar científicamente las estructuras y los procesos mentales. Cognición, que proviene del latín cognoscere, que quiere decir conocer, es el interés central para la psicología cognitiva. Cómo desarrollan los seres humanos su conocimiento del mundo y de sí mismos. La psicología cognitiva surge en un contexto de nuevas tecnologías como las computadoras, con los aportes de distintas áreas del conocimiento, como la lingüística y la biología, todas ellas trabajando interdisciplinariamente. Sus fundadores son Noam Chomsky, Jerome Brunner, George Miller y Ulrich Neisser. La psicología genética se encuentra representada por Jean Piaget, que fue un epistemólogo que trabajó e investigó en el desarrollo del conocimiento del hombre, de los primeros momentos de la vida del bebé hasta la pubertad y adolescencia humana, destacando el papel del sujeto en la construcción de la inteligencia, en la interacción con su ambiente y destacando la diferencia entre el conocimiento humano y el aprendizaje animal. Si la psicología cognitiva estudia la inteligencia y cómo procede cuando conoce, la psicología genética estudia la evolución con la maduración y el crecimiento. La psicología social. El objeto de estudio de esta escuela es también el hombre como individuo, pero no tomando su individualidad de una manera específica, sino como una particularidad del individuo, en tanto que ser miembro de, relacionado con, dependiente de, orientado hacia, en conflicto con, explotado por, etc. Los demás miembros del contexto social con los que interactúa. Esta escuela fue llevada adelante aquí, en nuestro país, por Pichon Rivière, quien se dedicó al estudio de los grupos humanos y estableció una teoría acerca de la manera en que se vincula al ser humano en los diversos ámbitos en que se maneja.